Bienvenidos a las lecciones de Escuela Sabática 2024, el libro de Marcos. Escuela Sabática para adultos, alumnos y maestros. Tercer trimestre 2024. Lección número 10, los últimos días. Bosquejo del estudio. Dale me gusta, suscríbete, comparte el repaso de la lección de Escuela Sabática y déjanos tu comentario de la lección. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces él enviará a sus ángeles y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Marcos 13, 26 y 27. Mientras caminaban, uno de sus discípulos señaló los grandes y asombrosos edificios del monte del templo. Marcos 13, 1. A lo que Jesús respondió: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Verso 2. Sin duda, tal afirmación de Jesús escandalizó a los discípulos. El monte del templo tenía estructuras y piedras que eran enormes, construidas a un elevado costo y con una esforzada labor. Habrían sido necesarios casi 50 años para que el complejo del lugar sagrado alcanzara la belleza, de la que gozaba en la tercera década del siglo I. Imaginar su destrucción sería como si alguien sugiriera la demolición de la estructura más grande de su país. Parecía increíble. Mientras Jesús estaba sentado frente al templo, en el monte de los olivos, versos 3 y 4, Pedro, Santiago, Juan y Andrés le pidieron más detalles, formulando varias preguntas que trascienden y nos ponen en perspectiva. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá, cuando todas estas cosas estén por cumplirse? Verso 4. Jesús respondió a sus preguntas en el resto de Marcos 13, que es el discurso más largo de Jesús en todo el libro y que puede dividirse en 4 partes. 1. Las señales del fin de los tiempos, en respuesta a las preguntas de los discípulos, versos 1 al 13. 2. La destrucción de Jerusalén y la tribulación, versos 14 al 23. 3. La venida del Hijo del Hombre, versos 24 al 27. 4. Lecciones escatológicas, versos 28 al 37. En el versículo 4, los discípulos hacen una pregunta que tiene 2 partes, un aspecto temporal relativo al momento cuando ocurrirían los acontecimientos, y un aspecto de acción relacionado con los acontecimientos específicos que presagiarían la destrucción del templo. Lo que se destaca en esta primera sección es el gran énfasis que pone Jesús en la advertencia, incluso cuando formula sus predicciones. Jesús se centra en lo que podría impedirles reconocer las señales de los tiempos. No deben permitir que nadie los extravíe, verso 5, no deben alarmarse por noticias de guerras, verso 7, deben estar en guardia porque serán perseguidos, verso 9, y no deben preocuparse por ser llevados ante los líderes, verso 11. Jesús no solo predice el futuro, algo que es de sumo interés para cada uno de nosotros, sino también instruye a sus discípulos, tanto entonces como ahora, acerca de cómo prepararse para las pruebas venideras. La destrucción del templo. Una chispa de esperanza. Lee Marcos 12, 41 al 44. ¿Cuánto dio la viuda y qué dijo Jesús al respecto? La viuda echó 2 blancas en el arca de la ofrenda. Refiriéndose a la misma, Jesús dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Jesús observaba cómo depositaban grandes y pequeñas sumas en los cofres de las ofrendas, cuando fue impresionado por la pequeña ofrenda de una viuda, Marcos 12, 41 al 42. Al contrario que los ricos oferentes, esta viuda no deseaba ser alabada. Solo deseaba contribuir a la obra de Dios con lo poco que tenía, siendo fiel, Marcos 12, 43 al 44. No le importaba la corrupción imperante entre los sacerdotes. No le importó que los demás echaran de lo que les sobraba. No le importó que eran ricos y que nada les impedía ser fieles. Ella comprendía que su ofrenda era para Dios, no para los hombres. Ella pudo razonar con Dios. Soy pobre, viuda, solo tengo estas 2 blancas. Señor, tú entiendes mi situación. Cuando tenga suficiente seré fiel. Sin embargo, la viuda no razonó así. Tampoco pensó en quedarse con una parte, sino que lo dio todo. El amor y la fidelidad a Dios debe llevarnos a ese punto. Darlo todo. Dar hasta que duela. Dar hasta matar el egoísmo. Es lo que llevará nuestro corazón a inclinarse a lo espiritual y aferrarse a Dios y sus promesas. No importa cuánto pobre sea y cuánta necesidad tenga. Puedo ser fiel. Porque el que es fiel en lo poco, también en lo mucho lo será. Es un principio de bendición. Esta historia contiene una profunda lección acerca de la administración de los recursos. 1. Dar para la causa de Dios no es algo que depende de las acciones de los dirigentes para tener validez.
La dirigencia del templo era corrupta, pero Jesús no avaló la retención de ofrendas. Si alguna vez hubo líderes religiosos corruptos, Caifás, Anás. Los de ese momento estaban entre los peores. Jesús también lo sabía. Es verdad que los líderes tienen la sagrada responsabilidad de usar los recursos en armonía con la voluntad de Dios, pero aun si no lo hacen, quienes dan para la causa de Dios son de todos modos bendecidos en su dadivosidad, así como lo fue esta mujer. 2. Por otra parte, retener diezmos y ofrendas cuando los líderes cometen faltas significa que la dadivosidad está atada a las acciones de ellos, en lugar de ser una expresión de gratitud hacia Dios. Independientemente de cuán tentador sea ese proceder, es erróneo. 3. Todos tenemos un papel que desempeñar en el apoyo a la obra de Dios, ricos y pobres por igual. Algunas personas piensan que no hemos de animar a los pobres a dar ofrendas, sino que ellos deben ser los destinatarios de los donativos. Aunque ayudar económicamente a los pobres es una práctica que cuenta con la bendición de Dios, ellos también tienen la responsabilidad de apoyar la obra de Dios. Lo contrario significaría una forma sutil de despreciarlos, y sugerirles que no son lo suficientemente inteligentes o solventes como para apoyar la obra de Dios, y que es mejor dejar esa responsabilidad en manos de sus hermanos más sabios y pudientes. Jesús iba a anunciar en breve la destrucción del templo a causa de la corrupción y la maldad de Israel. Pero en medio de la maldad reinante, quedó impresionado por la ofrenda de esta viuda. Esta viuda representaba a los adoradores sinceros que aún reconocían la santidad del templo como la casa donde Dios deseaba ser adorado. Dios mira tu fidelidad de manera personal, Él sabe si estás echando de lo que te sobra. Él sabe el tiempo que tienes sin devolver el diezmo, porque se te ocurrió la mala idea de usarlo para pagar el préstamo, comprar una casa o comprar un carro. Él sabe que tus prioridades son otras. Independientemente de las dudas que puedas tener acerca de lo que los dirigentes hacen con el diezmo y la ofrenda. La causa de Dios no necesita de gente con mucho dinero, y que den de lo que les sobra. Sino de gente, aunque pobre, pero fieles a Dios y a su causa. Personas que entienden de que vale la pena invertir los recursos en el avance del reino de Dios en esta tierra. Ni una piedra sobre otra. Preparación para el desastre. Lee Marcos 13:1 al 13. ¿Qué dijeron los discípulos en respuesta a la declaración de Jesús acerca del templo, y cuál es la relevancia de su contestación? El texto dice: Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras, y qué edificios. Jesús, respondiendo, le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los Olivos, frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Subiendo el monte de los Olivos, un discípulo llamó la atención de Jesús acerca del magnífico templo de Herodes. Era una estructura asombrosamente bella, Marcos 13:1. La respuesta de Jesús dejó a todos atónitos, Marcos 13:2. Los discípulos quieren saber entonces cuándo se cumplirá la predicción que Jesús ha hecho. Quieren saber cuándo sucederán todas estas cosas, y cuál será la señal que indique que están a punto de ocurrir. Al igual que los discípulos necesitamos estar no ansiosos, pero sí sumamente interesados en el futuro, y en nuestra preparación para lo que vendrá. Jesús predice lo que vendrá. Necesitamos poner suma atención a las palabras de Jesús en este capítulo. Tienen que ver con nuestra preparación justo ahora. Ante la pregunta de los hermanos pescadores, Marcos 13:3 al 4, Jesús dividió su respuesta en estas tres fases. 1. La importancia de la predicación del Evangelio y sus consecuencias, versos 5 al 13. 2. Las señales de la destrucción del templo, versos 14 al 23. 3. Las señales del fin del mundo, versos 24 al 37. En la primera fase, Jesús indicó que pronto surgirían, y seguirán surgiendo, falsos cristos que presentarán un evangelio falseado, Marcos 13:5 al 6. Estos generarán turbulencias, pero aún no es el fin, Marcos 13:7 y 8. Lo que resulta llamativo en Marcos 13:5 al 13 es que Jesús dedica la mayor parte del tiempo, no a describir la caída de Jerusalén, sino a advertir a sus discípulos acerca de lo que pueden esperar mientras cumplen su ministerio de establecer la iglesia cristiana temprana. No habría de ser sencillo. En verdad, serán perseguidos, encarcelados y, algunos de ellos, ejecutados. Pero, a lo largo de todo ello, Jesús indica que aún no sería el tiempo. No deben dejarse engañar por los eventos tumultuosos. Además, el Espíritu Santo les dará las palabras para hablar en el momento oportuno, aun cuando la familia y los amigos los abandonen. Lo que podemos aprender de estas palabras introductorias en la profecía de Jesús es que el pueblo de Dios no debe temer el tumulto y la prueba. Debe ser vigilante,
pues el Espíritu de Dios lo conducirá a través de la tribulación. Y hasta que Jesús venga, debemos estar preparados para presentar nuestra fe con claridad, sin importar las consecuencias. Marcos 13, 9 al 13, Primera de Pedro 3, 15. La abominación asoladora. La mano destructora. Lee Marcos 13, 14 al 18. ¿Qué clave da Jesús para entender qué es la abominación asoladora? Jesús llega al punto central acerca de la caída de Jerusalén en Marcos 13, 14. Se refiere allí a la abominación asoladora. El Señor dice que el lector debería ser capaz de entender. Con estas palabras, está llevando la atención de los discípulos al libro de Daniel. Esta terminología aparece en Daniel 9:27, 11:31 y 12:11, con un paralelo en Daniel 8:13. Jesús unió la destrucción del templo con las profecías de Daniel, Daniel 9:27, 11:31, 12:11. La profecía de las 70 semanas presenta a un príncipe, Roma, que destruiría la ciudad y el templo después de la muerte del Mesías. Este es el desolador que llenó Jerusalén de abominaciones, Daniel 9:26 al 27. Lucas deja claro que la abominación desoladora se refiere a Jerusalén rodeada de ejércitos romanos, Lucas 21:20. Esto ocurrió el año 66 después de Cristo cuando Cestio Galo intentó tomar Jerusalén. Su imprevista retirada permitió a los cristianos abandonar la ciudad y salvar su vida. Ni un solo cristiano pereció, Marcos 13:15 al 18. Un año después, Nerón envió a Vespasiano a sofocar la rebelión, y este dejó a Tito para continuar el asedio, hasta la total destrucción de la ciudad en el año 70. Lee Daniel 9:26 y 27. ¿Quién es el príncipe que ha de venir? La mayoría de las versiones de la Biblia en castellano traducen correctamente la palabra hebrea Masae, en el versículo 26 como Mesías. De un estudio cuidadoso de Daniel 9:24 al 27, resulta claro que la palabra se refiere a la venida de Jesucristo. Pero, ¿quién es el príncipe que ha de venir, que acarrea la desolación de la ciudad de Jerusalén? La ciudad fue destruida por el general romano Tito. Por lo tanto, parece lógico concluir que él es el príncipe que ha de venir, al que se refiere Daniel 9:26 y 27. Los dos individuos están vinculados, porque la manera en que el Mesías fue tratado selló la suerte de la ciudad. ¿En qué consiste la abominación asoladora que Jesús citó de Daniel? Desafortunadamente, muchos eruditos creen que esta abominación se refiere a la profanación del templo por parte del rey griego Antíoco Epífanes, en el siglo II a.C., pero esa interpretación es errónea. Jesús describe la abominación asoladora como algo que ocurriría después de su propio tiempo. Por lo tanto, difícilmente podía referirse a algo sucedido 2 siglos antes del ministerio terrenal de Cristo. En lugar de ello, la abominación se refiere probablemente a la colocación de los estandartes paganos romanos en Israel durante el asedio de Jerusalén a fines del año 60 después de Cristo. Esta fue la señal para que los cristianos huyeran de la ciudad, lo cual hicieron. Así como lo predijo Jesús, Jerusalén cayó. ¿Cómo podemos aprender a confiar en Él, y en todas las predicciones de la Biblia para nuestra preparación en el tiempo del fin? La venida del Hijo del Hombre. La gran tribulación. Lee Marcos 13:19. ¿A qué se refiere este versículo? Porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá. Después de explicar la destrucción del templo, Jesús comienza a hablar de lo que ocurriría entre ese evento y su segunda venida, un tiempo de tribulación extrema, Marcos 13:19. Esta tribulación es contra los escogidos, es decir, los que se mantengan fieles a Jesús, Marcos 13:20. El periodo de tribulación implica la persecución del pueblo fiel por parte del poder religioso que dominó la Edad Media. Así como Marcos 13:14 refleja la profecía de Daniel 9, la gran persecución descrita aquí en Marcos 13:19 al 23 se hace eco de las profecías de Daniel 7 y 8, donde el poder representado por el cuerno pequeño persigue al pueblo de Dios durante tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, Daniel 7:25. Este período profético de 1260 días equivale a 1260 años literales. Números 14:34, y Ezequiel 4:6, y se extendió desde el año 538 después de Cristo hasta el año 1798 después de Cristo. En 1798, Napoleón envió a su general para encarcelar al Papa. Durante este período de 1260 años, el poder simbolizado por el cuerno pequeño persiguió y mató a quienes no estaban de acuerdo con su sistema de gobierno eclesiástico. Antes de 1798, a partir de la Reforma, la persecución amainó en algunas partes de Europa. Muchos tuvieron que huir de sus países para refugiarse en Alemania o Suiza, a fin de librarse de la persecución. Lee Marcos 13:20 al 23.
¿Qué esperanza ofrece Dios a su pueblo durante el tiempo de persecución y qué advertencia le hace al final? El texto dice: y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Marcos 13:20 habla de un acortamiento de la persecución por causa del pueblo de Dios. Históricamente, los fuegos de la persecución se atenuaron tras el surgimiento de la Reforma Protestante, y se acortó así el tiempo de aflicción. A medida que el poder del cuerno pequeño decrecía, más personas se unían a las reformas. Pero el poder del cuerno pequeño volvería a surgir, como lo indica la profecía de Apocalipsis 13. En Marcos 13:21 al 23, Jesús previene acerca de otro peligro, el de los falsos profetas y cristos, los cuales surgirán antes de que Él regrese. Jesús advierte a sus seguidores que se cuiden de ellos. Cuando Jesús advirtió sobre los falsos cristos, su movimiento había recién comenzado. Sin embargo, fue capaz entonces de hacer una predicción tan asombrosa, que se ha hecho realidad, aún hoy. Hay personas que afirman ser Jesús. ¿Cómo debería el cumplimiento de esta predicción aumentar nuestra confianza en la palabra de Dios? La segunda venida de Jesús. Lee Marcos 13:24 al 32. ¿Qué gran evento se describe aquí? Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Al acercarse el fin de la tribulación, comenzaron a cumplirse las señales anunciadas por Jesús. Marcos 13:24 al 25. 1. Oscurecimiento del sol y de la luna. El 19 de mayo del 1780. 2. Caída de estrellas. El 13 de noviembre del 1833. 3. Conmoción de los cielos. Evento futuro, anunciado también en Apocalipsis 6:14. El Nuevo Testamento está lleno de profecías que apuntan hacia este maravilloso evento. El apóstol Pablo lo describe en detalle en Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18, donde dice que quienes han muerto en Cristo serán traídos nuevamente a la vida, y llevados junto con los santos vivientes para encontrarse con Cristo en el aire. En Primera de Corintios 15, el apóstol habla en detalle acerca de la realidad de la resurrección de los muertos, lo que ocurre en ocasión del regreso de Cristo. Pedro describe también ese gran día, en 2 de Pedro 3:3 al 13. Allí explica que el Señor no retarda su promesa, sino que quiere que todos se arrepientan. Apocalipsis también contiene vívidas descripciones del retorno de Cristo, ver Apocalipsis 1:7, 6:12 al 17, 14:14 al 20, y 19:11 al 21. El Nuevo Testamento enseña consistentemente que el retorno de Cristo será personal, literal, visible y audible. Todos lo verán cuando venga. Sin embargo, ¿a qué se refería Jesús cuando usó las expresiones esta generación, ese día y esa hora? Estas palabras han preocupado a muchos porque, obviamente, la generación a la que habló Jesús ha muerto hace mucho. Se han sugerido varias explicaciones para este pasaje. Algunos argumentan que la palabra generación puede referirse a una raza o pueblo, los judíos en este caso. Esto implicaría que el pueblo judío no perecería antes de que Cristo regrese. Otra solución es que la palabra en cuestión haga referencia a la generación de quienes sean testigos del cumplimiento de todas las señales, quienes no morirán antes del regreso de Cristo. Una solución más simple es notar que en Marcos 13:30 Jesús usa la palabra esta en la expresión esta generación, mientras que en Marcos 13:32 emplea la palabra ese en la frase de ese día y de la hora. En Marcos 13, la palabra esta, otos, toto, aparece con mayor frecuencia en los versículos 1 al 13, antes de la destrucción de Jerusalén. Por su parte, la palabra ese caracteriza la última parte del capítulo. Por lo tanto, lo más probable es que esta generación se refiera a la generación que vivía en el siglo I, quienes fueron testigos de la destrucción de Jerusalén, como lo describe Marcos 13:30. No obstante, Marcos 13:32 se refiere en cambio a la segunda venida de Cristo, lo que está aún en el futuro y distaba del primer siglo. En consecuencia, Marcos 13:32 utiliza la expresión ese día para referirse a eventos distantes en el tiempo respecto del primer siglo. Muchas cosas perturbadoras están ocurriendo en el mundo. La gente está realmente atemorizada ante lo que se está desarrollando. ¿Cómo podemos los adventistas del séptimo día, desde el punto de observación ventajoso de la profecía, usar lo que está ocurriendo para llamar la atención de las personas hacia la esperanza que tenemos en Jesús, y hacia la promesa de su segunda venida? Los que aguardan al Señor purifican su alma por medio de la obediencia a la verdad. Combinan la vigilia atenta con el trabajo ferviente.
Por cuanto saben que el Señor está a las puertas, su celo se aviva para cooperar con las inteligencias divinas y trabajar para la salvación de las almas. Estos son los siervos fieles y prudentes que dan a la familia del Señor a tiempo su ración. Declaran la verdad que tiene aplicación especial para hoy. Así como Enoc, Noé, Abraham y Moisés declararon cada uno la verdad para su tiempo, así también los siervos de Cristo dan ahora la amonestación especial para su generación, el deseado de todas las gentes, página 588. Es el momento de amonestar y advertir a nuestra generación. Dios te bendiga.